Aquí nosotros tenemos como 20 años de juicio que no se han atendido nada. Solamente cuando vamos a la vecina nos dan un calmante y no le dan nunca. Tú vuelves y anduvo acá usted moviendo este asunto. Así puede economizar, puede realizar la demanda. Aquí habemos harta gente. Tú lo que puedes nomás no puedes hacerlo porque mi garganta no me aguanta. Mi garganta no me aguanta. Dentro panto yeni mitu bachi dunga tata. ¿Cuántos años ya tata? Dentro panto yeni mitu bachi lucha. 22 años. 22 años de lucha. Ya principalmente mi abuelo en este tema. Y en ese sentido, este tema a nosotros principalmente como familia nos ha conllevado un trabajo intenso igual, de colaboración, para apoyar, porque esto, claro, como decía mi abuelo, este territorio siempre ha sido nuestro, pero el Estado propició herramientas para que particulares inscribieran estas tierras, aún habitando comunidades acá, mapuche, familias, pehuenchas. Mi abuelo tiene familiares en Argentina, tiene una hermana en Argentina. Entonces mi abuelo un día, dentro de su ingenuidad, quiso hacer una visita a Argentina para visitar a su hermana. Y cuando llegó a la frontera no pudo pasar la frontera porque tenía arraigo nacional. Y una hermana que ella no había visto hace años. En estos territorios se comienzan las asignaciones de la reducción de comunidad a partir del año 1919 en adelante. En 1919 a 20 se entregan los títulos de merced. Pero por eso digo que desde 1866 a 1920 hubo todo un vacío legal. Hubo todo un vacío legal donde particulares, en este caso, con las herramientas que tenía el Estado en su momento, con esta puerta abierta a que particulares inscribieran nuestras tierras, se apropiaron de estas tierras. Entonces, con el tiempo estos particulares se comenzaron a fortalecer. Se fortalecieron acá. Hay procesos también que se vieron representados también con lo que pasó con el proceso de la dictadura militar, donde también con estos particulares con mayor fuerza se quedaron con estos territorios y bueno, generando esta problemática que hoy día tenemos. Eso en cuanto a un contexto histórico. Entonces, nuevamente reiterar, nosotros creemos que ya este no es una solución judicial, sino que por eso nosotros hemos instalado esta problemática como una problemática política. El Estado que garantizó a que particulares se ingresaran a nuestro territorio, entonces bueno, el Estado que tiene que hacerse responsable también, porque nosotros tenemos todo este ánimo de la reconstrucción territorial, de vivir en nuestros territorios, pero también creemos que tiene que llegar un momento de darle dignidad también a los niños, a la generación futura. O sea, por lo menos nosotros hemos decidido como familia que no queremos seguir heredando esta problemática a las futuras generaciones, a los futuros niños que ustedes vieron en la mañana. Mucha rabia, porque el Estado lo tiene en este momento a mi papá en juicio, teniendo tanta edad, nunca tomaron en cuenta lo que él estaba viviendo. Psicológicamente, cuántos años llevamos nosotros acá luchando, nunca el Estado lo ha tomado en cuenta a nosotros. Para mí representa lo que es la resistencia, ya que él no ha bajado los brazos a pesar de todas las dificultades que le ha tocado en su vida
y orgulloso de ser nieto de él, porque es uno de los últimos loncos que quedan desde esa envergadura con esa sabiduría que él tiene. Solo por ser mapuche, hoy día se nos discrimina, hoy día se nos enjuicia, hoy día se nos lleva a un desalojo. Yo espero que ojalá el gobierno del Estado de Chile, a través de su aparato jurídico, constitucional, nos pueda reconocer y nos pueda dar una solución definitiva a nuestra demanda como mapuche pehuenche sobre las tierras. Claro, lo que esperamos nosotros para el 3 de mayo es que mi abuelo, con todo el antecedente de salud, que se le inhabilite en el juicio. O sea, que ya no, la idea es que mi abuelo ya no toque ningún juzgado más y que se le sobresea sobre esta causa. Es importante el tema de la tierra. Para vivir nosotros más es pago. Porque aquí reconocen que no somos dueños de daños particulares, pero no, nosotros nacimos y criados aquí.